le mostraré que él, en la fe, tiene el único poder capaz de triunfar sobre el porvenir. Así terminábamos el video anterior en estos videos sobre el discurso edificante de Søren Kierkegaard, la expectativa de la fe, un discurso por año nuevo. Y continuamos y nos introducimos ahora, diría de manera más explícita, más directa, más profunda, sobre este individuo que ya ha reflexionado sobre qué puede ser suficientemente valioso, válido, qué puede ser lo suficientemente capaz de acompañar durante toda la existencia, durante la existencia del año que comienza. Y descubrimos que eso que puede acompañarnos, eso que puede apoyarnos durante todo el año que se acerca y dentro del año que se acerca, que nos permita captar el porvenir, asumir y enfrentar el porvenir, eso es la fe. Y dentro de lo que es la fe, profundizaremos ahora sobre la expectativa de la fe. Habíamos indagado anteriormente esto de cómo llegar a tener fe, cómo nos habíamos dado cuenta, se nos había hecho evidente que necesitábamos, o dentro de todo lo que deseábamos, cómo la fe es lo único que puede acompañar a la persona durante toda su vida y propiamente durante el porvenir del año que ya está aquí y que presentará durante sus 365 días las tantas posibilidades de la vida, las tantas posibilidades que a diario el hombre tiene que enfrentar. Y dice Kierkegaard así, sobre la expectativa de la fe. Cuando hablamos de la expectativa de la fe, hablamos también de la expectativa en general. Cuando hablamos de una expectativa, nos parece natural hablar a aquellos que esperan alguna cosa. Pero los que esperan son también los alegres y los felices. Es entonces a ellos a los que ha de hablarse ante todo en estos santos lugares, y no más bien a los infelices, a aquellos que ya han arreglado cuentas con la vida y nada esperan. Claro que se les debería hablar a ellos si nuestra voz fuese suficiente. Habría que decir que la certeza a la que arribaron es muy pobre, que su cerviz se endureció con demasiada facilidad. Habría que arrebatarles esa almohada de la pereza sobre la que quisieran, ociosos, ver languidecer su vida. Habría que decir que se ganaron una altiva posición en la vida, que mientras todos los demás hombres, sin importar cuán felices o cuán preocupados estén, siempre estarían dispuestos a profesar que Dios puede exigir el arreglo de cuentas, que mientras todos los demás hombres confesarían que en el día del juicio no serían capaces de responder siquiera uno de entre 1000 cargos, ellos se reservarían la propiedad de una justa exigencia ante la vida, una que no había sido cumplida, una exigencia que a su vez haría muy difícil el arreglo de cuentas, pero no para ellos. Así, habría que hablarles. Sin embargo, preferiríamos hablar a aquellos que todavía esperan algo. Bien, en este párrafo Kierkegaard evidencia cuál es la actitud de muchos que no quieren que se les desee nada, que no se les puede desear nada, que ellos mismos en su persona no desean nada, que ellos no se afanan por nada, que ellos han entrado en una especie de letargo. Y Kierkegaard habla de manera muy bonita diciendo, habría que decir que la certeza a la que se arribaron es muy pobre, que su cerviz endureció
con demasiada facilidad. Habría que arrebatarles esa almohada de la pereza sobre la que quisieron, ociosos, ver languidecer su vida. Continuamos entonces en el párrafo siguiente y nos dice: así como la cifra de los que esperan es siempre la más alta del mundo, así pueden sus expectativas a su vez ser también diferentes, que es muy difícil hablar de todas ellas. Pero hay una que todos los que esperan tienen en común, y es que esperan algo venidero, pues la expectativa y el porvenir son ideas inseparables. Quien espera algo se ocupa del porvenir. Entonces se destaca aquí que el que espera algo, y eso es algo común, que espera y que esperan algo es venidero. Esperar es esperar algo venidero, algo que no ha acontecido. Se espera lo que llegará, lo que se manifestará, lo que anhelantes deseamos que esté o suceda en nosotros. Y eso porque todavía no está sucediendo. Pero puede que no sea correcto ocuparse de él. La queja que se oye a menudo, que los hombres olvidan lo presente en beneficio del porvenir, ¿está acaso bien fundada? No negaremos que eso ha sucedido en el mundo, si bien en menor medida en nuestra época. Pero no dejaremos de recordar tampoco que lo grandioso del ser humano, la prueba de su procedencia divina, es justamente el hecho de que se ocupa de aquel. Pues si no hubiese ningún porvenir, no habría tampoco ningún pasado. Y si no hubiese ningún porvenir, ni pasado alguno, el hombre estaría subyugado como el animal, su cabeza inclinada hacia la tierra, su alma apresada al servicio del instante. En este sentido, es seguro que uno no desearía vivir para el presente. Tampoco es ese el sentido que se apunta cuando se lo encomienda como lo mejor. Pero ¿dónde habríamos de poner el límite? ¿En qué medida podemos ocuparnos del porvenir? Entonces aquí se hace una pregunta, y con esta pregunta que, como les he dicho creo en el video anterior, es muy importante cuando Kierkegaard hace preguntas, pero ¿dónde habríamos de poner el límite? ¿En qué medida podemos ocuparnos del porvenir? Viajamos un poquito atrás y hacemos hincapié en lo que Kierkegaard nos ha dicho. ¿Por qué? Porque nos ha evidenciado que esta capacidad del porvenir, esto que en nosotros sucede, esta expectativa del porvenir, nos relaciona con lo divino, es muestra de lo divino en nosotros, y que carecer de ella, como se había dicho en el párrafo pasado, es, déjeme ver si lo veo por aquí rápidamente, el hombre estaría subyugado como el animal, su cabeza inclinada hacia la tierra, su alma apresada al servicio del instante. Eso cuando no estamos nosotros expectantes del porvenir, cuando no estamos en apertura a lo venidero, al porvenir, y por ende, en este sentido, cuando no estamos en esa disposición es porque hemos caído como en un letargo, hemos dejado de desear, hemos dejado de vivenciar, hemos dejado de anhelar, y entonces por ende estamos como muertos. Y era lo que se decía por aquí arriba. Habría que decir que la certeza a la que se arribaron es muy pobre, que su cerviz se endureció con demasiada facilidad. Habría que arrebatarles esa almohada de la pereza sobre la que quisieran, ociosos, ver languidecer su vida. Bastante fuerte lo que dice. Entonces dice, y ahora leo aquí abajo, pues si no hubiese ningún porvenir, no habría tampoco ningún pasado. Y si no hubiese ni porvenir ni pasado alguno, el hombre estaría subyugado como el animal, su cabeza inclinada hacia la tierra, su alma apresada al servicio
del instante. Y el alma queda apresada al servicio del instante cuando no tiene miras, cuando no tiene deseos, cuando no tiene expectativas, cuando no tiene propósitos, no solamente propósitos inmediatos, porque cuando tengo hambre tengo el propósito inmediato de saciar mi hambre, pero yo debo tener, además de ese impulso básico que me mantiene anclado a la existencia, porque si no logro satisfacer ciertos deseos de esa índole, mi existencia se malogra y se pierde. Si solamente vivo aferrado al instante, y es lo que sucede como una experiencia de vértigo, cuando el hombre solamente se centra en los bienes de estos cuerpos, de este cuerpo, de este tiempo o de los estímulos de los sentidos, malogra su existencia, apresa su alma. El alma es presa de los sentidos cuando estos no se moderan en aras de el porvenir, del porvenir y todo lo que en el porvenir se puede encerrar. Entonces Kierkegaard hacíamos el retroceso, mirábamos un poco hacia atrás cuando Kierkegaard nos hacía esta pregunta: pero ¿dónde habríamos de poner el límite? ¿En qué medida podemos ocuparnos del porvenir? Porque si ciertamente el porvenir nos asemeja con lo divino, nos recuerda ese sentir divino, nos eleva, nos saca de la animalidad en la que podemos y quedamos normalmente sumergidos, debe haber un límite también. Y veremos la respuesta de Kierkegaard. La respuesta no es difícil. Solo cuando lo hemos vencido, solo entonces podemos volvernos hacia lo presente. Solo entonces nuestra vida cobra sentido en él. Pero ¿en qué caso es imposible? El porvenir lo es todo. El presente es parte de él. ¿Cómo podríamos triunfar sobre el todo cuando todavía no hemos llegado a la primera parte del mismo? ¿Cómo podríamos, a partir de esa victoria, volvernos hacia lo que venía antes? ¿O no es así? Es esta una complicación importante a la que incurre el pensamiento. De ninguna manera. Sucede exactamente como se ha dicho aquí, pues no es que quepa encomiar cualquier ocupación con el porvenir. La vida de aquel que renuncia por completo a él se fortalece en el presente solo en un sentido indigno. Aquel que no lo vence tiene un enemigo más que lo debilitará en la lucha con el presente. Solo aquel que lo vence, por tanto, solo él tiene una vida presente que es sana y fuerte. Volvemos necesariamente un poco atrás para ver aquí las implicancias profundas que Kierkegaard está sacando. Pero ¿dónde habríamos de poner límite? ¿En qué medida podemos ocuparnos del porvenir? Y entonces rápidamente avanzo a lo que es la respuesta. La respuesta no es difícil. Solo cuando lo hemos vencido, solo entonces podemos volvernos hacia lo presente. Solo entonces nuestra vida cobra sentido en él. Esa es la respuesta. Pero continúa Kierkegaard. Pero ¿es que eso es imposible? El porvenir lo es todo, el presente es parte de él. ¿Cómo podríamos triunfar sobre el todo cuando todavía no hemos llegado a la primera parte del mismo? ¿Cómo podríamos, son preguntas, a partir de esa victoria volvernos hacia lo que venía antes? ¿O no es así? Es esa una complicación importante en la que incurre el pensamiento. Y entonces, en manera de respuesta, de ninguna manera. Sucede exactamente como se ha dicho aquí. Pues no es que quepa encomiar cualquier ocupación con el porvenir. La vida de aquel que renuncia por completo a él se fortalece en el presente solo en un sentido indigno. Es decir, el que renuncia al porvenir, el que renuncia
al porvenir se fortalece en el presente solo en un sentido indigno del hombre. Aquel que no lo vence tiene un enemigo más que lo debilitará en la lucha con el presente. Solo aquel que lo vence, por tanto, él tiene una vida presente que es sana y fuerte. Solo aquel que lo vence, solo aquel que vence el presente tiene una vida sana y fuerte. El hecho de poder ocuparse del porvenir es signo de la nobleza del ser humano. El combate con el porvenir es lo más ennoblecedor. Quien combate con el presente, combate con una cosa particular, contra la cual puede utilizar todo su poder. Por eso, si un hombre no tuviese otra cosa con la cual combatir, sería imposible que pasase victorioso a lo largo de la vida sin llegar a conocerse a sí mismo, ni conocer su fuerza. Quien combate con el porvenir tiene un enemigo más peligroso. No puede permanecer en la ignorancia con respecto a sí mismo, pues lucha consigo mismo. Esto es importantísimo. Solo aquel que lo vence, por tanto, solo él tiene una vida presente que es sana y fuerte. El hecho de poder ocuparse del porvenir es signo de la nobleza del ser humano. El combate con el porvenir es lo más ennoblecedor. Quien combate con el porvenir tiene un enemigo más peligroso. No puede permanecer en la ignorancia con respecto a sí mismo, pues lucha consigo mismo. El porvenir no es, toma prestada su fuerza de él, y cuando lo ha despojado de ella, se muestra fuera de él como el enemigo con el que ha de encontrarse. ¡Buf! Esto es bomba. Esto es bomba. ¿Por qué? Porque el porvenir, según la idea comúnmente expresada, es lo que nosotros mismos realizamos. El futuro es lo que tú realizas ahora. Pero no en ese sentido de el porvenir es lo que tú realizas, es lo que tú haces ahora, ese será tu futuro, ese es lo que te viene, como en una realización meramente positiva de la vida, donde tú te mueves y ese movimiento trae la reacción que tú deseas que traiga. No es así. Sino que el porvenir va a tomar fuerza de ti. Pero eso incluso en sentido negativo. Por eso la necesidad de conocerse, que entre estos hombreados Kierkegaard dejaba ver como una característica de suma importancia. Debes conocerte, pues tú mismo vas a luchar con el porvenir y el porvenir va a tomar de ti. La fuerza del porvenir la toma él de ti y luego se presenta ante ti. Por eso la lucha es no contra el presente, sino contra el porvenir, en el sentido de que te adelantas a luchar con él, porque el presente es algo determinado. La lucha con el porvenir es una lucha contigo mismo, conocerte a ti, moderarte a ti, dominarte a ti, construirte a ti. En la medida en que de todo esto se puede hablar como accionar propio, dejando claro siempre ese margen de lo que se escapa a mi excesivo control, aunque sea excesivo, a mi control, aunque lo desee y lo fiscalice con lujos y señales, plantearse de esta manera, luchar con el porvenir. Y continúa Kierkegaard. Un ser humano puede ser todo lo fuerte que quiera, pero ninguno es más fuerte que sí mismo. Por eso solamente ver en la vida a aquellos que vencieron en todas las batallas volverse impotentes cuando tienen que habérselas con un enemigo venidero. Su brazo se paraliza, aunque estuviesen tal vez habituados a desafiar al mundo entero en el combate. Han encontrado ahora un enemigo, una brumosa silueta que es capaz de horrorizarlos. Tal vez por eso los varones a quienes Dios convocaba para ser puestos a prueba en el combate se dirigían a menudo a una batalla que los hombres consideraban terrible, procedente de una batalla peor. ¿Acaso sonreían a veces en el fragor del combate?
pensando en la invisible batalla que había tenido lugar previamente. El mundo los admiraba, creyendo que habían vencido en la batalla más arriesgada, cuando esta era para ellos solo un juego en comparación con la anterior, que ningún hombre vio. Estas son unas descripciones hermosas que hace Kierkegaard y se pueden resumir con esto. El mundo los admiraba, creyendo que habían vencido en la batalla más arriesgada, cuando esta era para ellos solo un juego en comparación con la anterior, que ningún hombre vio. Todo hombre se enfrenta con su temor. Todo hombre se enfrenta de alguna manera consigo mismo. Y lo que los demás ven es el resultado de un enfrentamiento que yo he tenido conmigo mismo. Cuando no lo tengo, los demás ven correctamente que al no enfrentarme a mí mismo ha habido temeridad, las grandes cosas tachables como negativas que podemos encontrar en la experiencia. Pero cuando vemos una persona de estas que la imaginería común o la idea común nos ha presentado como superhéroes, como personas superdotadas, personas muy capaces, personas autorrealizadas. Si esto es una autorrealización no solamente como hechos aislados o como un juicio sobre lo que la persona ha podido conseguir y se convierte en un juicio sobre o una aprehensión, un conocimiento sobre cómo esta persona se ha vivenciado, se ha logrado a sí mismo transformar desde su interior hasta su exterior, aquí sí se puede hablar de esta batalla con el porvenir, de esta batalla consigo mismo. Y entonces sí es valioso catalogar a esta persona como una persona que merece esta categoría de eres fuerte o eres, deja ver cuál es la expresión que usa Kierkegaard, eres un guerrero poderoso, eres un guerrero admirable, eres un guerrero, no son estas las palabras que usa Kierkegaard, pero se pudieran usar. Tal vez por eso los varones a quienes Dios convocaba para ser puestos a prueba en el combate, se dirigían a menudo a una batalla que los hombres consideraban terrible. Normalmente lo que los hombres ven es cuando, por ejemplo, David se dirige a la batalla con Goliat. Pero quizás en su interior David ha fraguado una batalla entre la duda y la fe en que Dios podía defenderlo. Y entonces se va a esta batalla y todo el mundo ve asombrado. Este hombre, este niño sale a pelear con el más grande guerrero, con Goliat, y están pasmados, pero quizás... Y digo quizá porque no se hace evidente en el relato de la escritura, este hombre ha peleado una batalla en su interior. Y va a esta batalla con la confianza del que interiormente ya ha ganado. Y eso es en parte la oración. Eso es en parte esta transformación, esta lucha por el porvenir. Normalmente se habla... Dios te defenderá contra Goliat, Dios te defiende, Dios está contigo, Dios, pero tú no has estado con Dios, tú no has peleado la batalla con Dios, y por ende cuando vienes y dices eso, no dices mal, pero no sucede como dices, porque no has hecho lo que decías, o no has dado la batalla interior para poder decir esto y que esto se cumpla. Entonces, esto es muy importante. Porque esta es la lucha con el porvenir. Y la lucha con el porvenir es una lucha con nosotros mismos, porque el porvenir es, de alguna manera, lo nuestro. Es nuestro temor, es nuestro accionar, es, de alguna manera, el enfrentamiento con nosotros mismos. Cuando el porvenir entonces se convierte en una realidad donde los demás ven en un momento, en un instante, en el momento presente, cuando deja de ser porvenir y se convierte en lo inmediato, en lo actual, ¿has ya tú luchado contra ello para poder enfrentarlo y vencerlo? ¿O te intentaste saltar aquella lucha y cuando esto llega, sucumbes de súbito ante ella? Esas son cuestiones importantes.
que deben acompañar nuestra realización del año, nuestra planificación del año, nuestras metas a seguir en este año, porque ellas van más allá de los meros planes que se van a realizar porque tengo amigos que me van a ayudar, porque tengo a alguien que me va a meter la mano, porque el dinero va a comprar esto y esto y esto, y estos planes se van a dar y nada los va a impedir. Pero en el interior ameritas una gran lucha, una gran batalla, para que esto que sí se puede realizar en lo exterior, en lo inmediato, por los medios que normalmente se tienen, no quede fuera de ti y sea también cultivo de tu interioridad, sea crecimiento personal y no solamente crecimiento que comúnmente este crecimiento se le llama banalidad. Cuando la persona es vana es porque no lucha consigo misma en su interior y se ennoblece, y entonces eso es una banalidad, con lo exterior y cree que eso exterior enriquece la personalidad. No, la empobrece porque tú quieres dar una apariencia de lo que debería ser a su vez también una muestra de lo que en tu interior está. Esto en parte es consideraciones mías sobre lo que vendría a significar esta lucha con lo interior, con lo venidero, que eres o que de alguna manera somos nosotros mismos. Es pues natural que aquel que es más fuerte que los demás venza en el combate con estos. Pero es natural también que ningún hombre sea más fuerte que sí mismo. Vuelvo atrás. Es pues natural que aquel que es más fuerte que los demás venza en el combate con estos. Pero es natural también que ningún hombre sea más fuerte que sí mismo. Cuando un hombre entonces combate con el porvenir, aprende que por muy fuerte que sea en otras circunstancias, hay un enemigo que es más fuerte y es el mismo. Un enemigo que no puede vencer por sí mismo y es el mismo. Entonces aquí Kierkegaard se pone un poquito fuerte contra nosotros, diciendo y haciendo énfasis en que cuando un hombre entonces combate con el porvenir, aprende que por muy fuerte que sea en otras circunstancias, hay un enemigo que es más fuerte y es el mismo. Un enemigo que no puede vencer por sí mismo y es sí mismo. A nosotros mismos no nos podemos vencer tan fácilmente. Y eso es alarmante. Eso es alarmante. Porque normalmente andamos venciendo por ahí en favor nuestro a todos los demás, pero nosotros mismos no nos vencemos. Y ya eso nos enlazaría también con el tema de San Juan de la Cruz y las noches del Espíritu, porque ellas son camino para vencernos a nosotros mismos. Continúa entonces Kierkegaard un párrafo siguiente con esta pregunta. ¿Por qué, sin embargo, describir ese combate con el porvenir como algo tan peligroso? Viejos o jóvenes, todos hemos experimentado algo, lo venidero. No es totalmente nuevo, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Lo venidero es lo pasado. Viejos o jóvenes, todos tenemos experiencia. Ella será nuestra vestidura. Seguiremos las huellas de la suposición y la guía de la conjetura. Con el poder de la inferencia podremos vencerlo. Armados así, salir intrépidos al encuentro del porvenir. Y es cierto, aquí Kierkegaard pone una común manera de enfrentarnos con el porvenir, una común forma que todos de alguna manera vamos aprendiendo a cultivar para enfrentarnos con lo venidero. Viejos o jóvenes, todos tenemos experiencia. Ella será nuestra vestidura. Primero, la experiencia. Seguimos las huellas de la suposición y la guía de la conjetura. Tenemos experiencia. Y con esa misma experiencia hacemos suposición. Supongo que puede suceder esto, supongo que va a llover, supongo que va esto, supongo que me va a pasar, supongo que a mitad de camino me va a suceder esto. Supongo que mi enemigo va a interponer ante mi jefe tal cosa y entonces va a suceder esto. Hacemos conjetura,
Almamo, esto, y entonces yo actuaré, yo pondré, yo dispondré, yo haré así, así, así. Estas son armas, son disposiciones interiores, son disposiciones, hábitos que la persona toma para enfrentar la realidad. Con el poder de la inferencia podremos vencerlo. Y armados así, salir intrépidos al encuentro del porvenir. Es decir, se ha armado esta persona, se arma este individuo para salir al encuentro del porvenir. Y entonces continúa Kierkegaard. De hecho, siempre ha estado Kierkegaard. Y es cierto que un hombre está armado cuando va a la batalla. O mejor dicho, que está armado precisamente como la batalla lo requiere. Si un varón que tuviese que competir con una carrera se pusiese una pesada armadura, estaría, sí, bien armado, pero su armadura no le sería de provecho. No sucede lo mismo, y aquí es una pregunta importante luego de todo lo dicho anteriormente, no sucede lo mismo con el arma de aquel que ha de combatir con el porvenir. Pues la experiencia, y aquí ataca estas armas, digo que la ataca porque aunque no lo he leído, este es uno de los pasajes que más recuerdo de este libro siempre, durante todo el año, que normalmente ya desde que tengo este libro, que ya es bastante el tiempo que lo tengo conmigo, esto es como una de las cosas que más recuerdo de él. Y dice así: no sucede lo mismo con el arma de aquel que ha de combatir con el porvenir. Arma, con R, no alma, por si acaso lo he pronunciado mal. Arma de aquel que ha de combatir con el porvenir. Pues la experiencia es un amigo de dos caras que dice tanto una cosa como la otra. Y la conjetura, un guía engañoso que nos abandona cuando más lo necesitamos. Y la suposición, una mirada turbia que no alcanza a ver muy lejos. Y la inferencia, una trampa en la que uno se casa a sí mismo, más bien que a otros. Esas armas, además, son difíciles de usar, pues tras la conjetura viene el temor, tras la suposición la angustia, tras la inferencia la inquietud, pues el alma, con L, alma, que experimenta, no permanece intacta durante la experiencia. De manera que estaríamos bien armados si hiciésemos de la experiencia nuestra vestidura, pero no para el combate que deberíamos afrontar, el combate con el porvenir. Querríamos transformar lo venidero en algo presente, algo particular, pero lo venidero no es algo particular, sino el todo. Bien, entonces aquí hay que hacer una detención. Hay que detenernos. ¿Por qué? Porque hay que entender que Kierkegaard, y lo dice aquí al final, el porvenir no es una particularidad, el porvenir lo es todo. Y contra una particularidad yo puedo indagar, ¿cómo puedo proceder de esta forma? Me va a suceder esto, ¿qué me dices? Tú, prudente, ¿qué me aconsejas? Tú, sabio, ¿qué me dices para hacer ahora? Esto en un punto inmediato, en un punto concreto, está bien. Pero contra el porvenir no vale. No valen estas armas que son las que normalmente la prudencia de la carne, la prudencia natural utiliza y pone a disposición de la persona para vivir, para luchar. Pero aquí no vale, porque para luchar con el todo, esto no vale, esto no es suficiente. Hecho este detenimiento, veré qué tan largo es el párrafo que sigue para dejarlo hasta aquí y no hacer este video muy largo. Dice: ¿cómo deberíamos entonces afrontar el porvenir? Cuando el navegante está en alta mar, cuando todo vacila a su alrededor, cuando las olas nacen y mueren, él no posa su mirada en ellas, pues vacilan. Mira hacia arriba.
las estrellas. ¿Y por qué? Porque son fieles. Así es como está ahora, así estaban para los antepasados y habrán de estar para las generaciones venideras. ¿En virtud de qué triunfa sobre lo que vacila? En virtud de lo eterno. En virtud de lo eterno puede uno triunfar sobre el porvenir, porque lo eterno es el fundamento del porvenir. De ahí que uno pueda profundizar en aquel en virtud de este. ¿Y cuál es el poder eterno en el ser humano? ¿Y cuál es el poder eterno en el ser humano? Es la fe. ¿Cuál es la expectativa de la fe? Victoria, o, como con tanta seriedad y emoción nos enseñan las Escrituras, que todas las cosas pueden redundar en beneficio de quienes aman a Dios. Pero está claro que la expectativa del porvenir, que espera victoria, ha triunfado sobre el porvenir. Por eso el creyente ha acabado ya con el porvenir antes de haber comenzado con el presente, pues aquello sobre lo cual uno ha triunfado no puede ser más un estorbo, y esa victoria solo puede hacer que uno se vuelva más poderoso con relación a la obra presente. Este párrafo yo no necesita, si acaso, que se lo vuelva a leer, pero no lo volveré a leer porque lo volveremos a leer en el video que sigue. Lo volveremos a leer en el video que sigue. Estos dos últimos párrafos son, como les decía también en el video anterior, ahora Kierkegaard va a arremeter con todo. Va a dejar el preámbulo, va a dejar esa meditación sobre la persona que se pregunta, que anda buscando, y habiendo encontrado ahora, profundizamos sobre lo encontrado. Y eso lo hemos visto en esto que así se titulaba, sobre la expectativa de la fe, donde habíamos quedado y donde hemos continuado. Y entonces hay aquí varias páginas y la 44 de la obra, pero en fin, no se cataloga así porque no empezó en la página primera. Pero hasta aquí lo dejamos. Esta lucha con el porvenir en la expectativa de la fe es la victoria. Porque así como el navegante en el mar no se fija en las olas para encontrar en ella nada, pues ellas son la inestabilidad. Así es el momento presente, así es el tiempo en el cual nos movemos. Pero el navegante mira las estrellas y tú y yo miramos lo eterno, porque en lo eterno enfrentamos el porvenir, enfrentamos la inmediatez. Y esta es la expectativa de la fe, que nos relaciona con lo eterno, que desde lo eterno da firmeza a nuestra vida. Dios te bendiga, te conceda su favor, te dirija su mirada y te dé la paz. El Señor te guarde de todo mal y te lleve a la vida eterna. Bien, comparte este video si te ha gustado. Si este contenido te parece interesante, coméntalo en los comentarios. Si este video te parece adecuado para alguna persona, compártelo. Así hacemos crecer el canal, que no tiene fines de lucro, más que de aprender y de compartir. No en atención a mí, sino en atención a lo que se va diciendo aquí y de quienes se va escuchando lo dicho. No de mí, pues más que lo que yo pueda decir sobre estos textos es lo que los textos dicen. Ese es el contenido. Yo mismo los escucho entre cuando tengo el tiempo para escuchar, no escucharme a mí, pues casi nunca me complazco en las cosas que digo, sino para escuchar lo que aquí está leído. No haría un audiolibro porque no tengo voz para eso y hay máquinas que lo hacen, pero esa es la meta, compartir cosas importantes. Las redes, la vida están llenas de pensamientos vagos y de cosas buenas, porque así parecen, y yo mientras tanto trato de hacer también cosas buenas, más difíciles de lo común. Así que este es el canal en el que estamos compartiendo y el cual te invito a compartir con todos tus
seguidores, amigos y conocidos. Hasta la próxima.